Seguimos avanzando, ¿verdad? Ya casi en los capítulos finales de Apocalipsis. Pero como siempre vamos primero al Señor en oración y pedir que Él nos dé su bendición. Cuán agradecidos estamos, Señor, por la vida espiritual y por la salud que Tú nos das, Señor, para poder estar aquí presentes, reunidos como iglesia, como pueblo Tuyo, para la adoración de Tu nombre. Con ese propósito, Señor, nos hemos congregado para invocarte, para exaltarte, para procurar, Señor, el darte la gloria que se te debe, Señor, a ti, a Tu nombre. Y también, Señor, queremos glorificarte a través de nuestras vidas. Queremos y necesitamos santificación de Tu palabra, la cual nos hace libre de pecado, libre de confusión, libre de engaños. Y, Señor, acudimos a Tu Espíritu Santo para que des Tu bendición para todo lo que se va a hacer aquí en Tu casa. Mira cada sección de clase, Señor, cada maestro. Toma control, Espíritu Santo, sé nuestro iluminador. Bendice cada alumno, aquellos que están en camino, Señor, que puedan llegar a tiempo. Bendice también nuestro culto de adoración. A Ti nos encomendamos en Jesucristo. Amén. Bien, hermano, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Perdón, el versículo 10, disculpen, versículo 10, Apocalipsis 20, 10. Lo vamos a leer todos juntos. Comenzamos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo nos lleva al estudio del infierno, lo cual es una también de las doctrinas bíblicas sumamente importante y que a veces no se enseña, no se trata, quizás porque tengan temor de asustar a las personas o de hablar de cosas negativas y pesimistas. Pero, hermano, es importante, es tema bíblico y necesitamos aprender acerca de esta doctrina. Una de las cosas que aprendemos aquí, que ya se han finalizado los 1000 años de lo que es el tiempo del reino teocrático de Cristo en la tierra, y como estudiábamos la semana pasada, Satanás ha salido para volver a engañar a las naciones. Un detalle interesante que encontramos aquí en el versículo 10 es cuando dice: donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia se refiere al anticristo. El falso profeta va a ser un promotor del sistema del anticristo, pero ambos van a ser seres humanos. O sea que en ellos sí prácticamente, así igual que un demonio posee a una persona, estas personas van a estar poseídas por el mismo espíritu del diablo. Y por eso es que una vez que son atrapados en esa guerra de Armagedón y son echados en el pozo del abismo, allí permanecen. Ellos no van a salir de allí. Los hombres, esos dos hombres, no van a salir del calabozo. Ellos ya están ahí por los siglos de los siglos. El que sale es el diablo. No sé si entienden que estamos hablando aquí de prácticamente una trinidad diabólica, y no que los tres sean diablo, porque el diablo es un ángel. No podemos nunca elevarlo a la misma posición del divino Dios. El diablo es un ángel, el anticristo, el falso profeta, dos hombres poseídos por el espíritu del dragón, del diablo, y como hombres ellos van a estar ahí, pues
presos y van a permanecer en él. O sea, que quien sale de ese abismo es el mismo diablo, el ángel. Sale a engañar a las naciones y por ende vino lo que fue, que estuvimos hablando, la destrucción del planeta Tierra, donde el cielo y la tierra pasan. Vemos aquí, como dice el versículo 10, el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y de esto vamos a tratar hoy. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a... La doctrina del infierno es muy valerosa porque, número uno, nos muestra la gloriosa justicia y santidad de Dios. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos pendiente. Segundo, muestra la grave consecuencia del pecado, que no es cosa ligera quebrantar la justicia y la santidad de Dios. Tres, cómo Cristo fue sometido a semejante sufrimiento porque es prácticamente un equivalente del castigo y el sufrimiento en el infierno. Y tercero, nos hace valorizar mucho esa gracia que nos ha salvado. La gente no habla de esto, la gente no habla del infierno. ¿Por qué? Porque prefieren no hacerlo, prefieren no traer tormentos a su vida, prefieren no tocar esos puntos, y lo que tristemente su alma está en un grave peligro. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tratarla y preocuparnos. Que nosotros tenemos que apreciar la santidad y la justicia de Dios. O sea, el infierno nos ayuda a nosotros a ver eso. Bueno, ¿cómo está el calor? ¿Sí? No, aquí no, me refiero. A las 8 de la mañana, ¿cómo está el calor? Basta unos minutos, ¿verdad? Para estar fuera, para saber que el calor está abrazando el planeta Tierra y cada día aumenta más, cada día que pasa. Ya estar bajo aire acondicionado no es un lujo, ya es sumamente necesario. He estado viendo las temperaturas y si nosotros nos quejamos aquí, en el centro del país, están llegando a 105 grados Fahrenheit. O sea, nuestros autos se calientan de manera tal que nos asfixian. El calentamiento global es una realidad que tenemos que sufrir. Y hermano, todo este calor que nosotros estamos experimentando debería de abrir nuestros ojos y acercarnos más a Dios, acercarnos más al fuego de Dios, al calor de los hermanos. ¿Por qué? Porque este calentamiento global es una de las señales de los últimos tiempos. La cuarta copa que menciona Apocalipsis 16, versículo 8 y 9, dice, el sol quemará la tierra con fuego. Y todavía eso está por venir. Y miren cómo ya está el calor. Así que cuando venga esa plaga va a ser terrible. ¿Okay? Pero aún así este calor que estamos experimentando no se compara ni tan siquiera en lo mínimo a lo que es el mismo infierno. Hay quienes creen que los predicadores hablan del infierno para mantener a las mentes de los feligreses sobornadas. Pero no es así. ¿Existe o no este lugar? Vemos aquí que dice, fue lanzado en el lago de fuego que arde y azufre. Una de las cosas que también estábamos estudiando la semana pasada es que cuando la Biblia habla de que el cielo y la tierra pasarán, dijimos que está mencionando más bien las condiciones de vida que hay en el planeta, ayudado por el cielo, ayudado por la capa atmosférica, que por ende nos protege de los rayos solares, y este efecto que estamos viendo es por el desgaste de la capa atmosférica. Pero ya cuando esa capa atmosférica se deshaga, ya la tierra no va a poder tener la protección y las condiciones para que haya vida. Sin embargo, por eso que yo pienso que la tierra va a quedar
como un planeta más árido de los otros que existen, de los otros planetas terrenales que hay, porque en el centro de esta tierra es donde está localizado el infierno. Y es ahí donde fue lanzado, en este momento que estamos estudiando, el mismo diablo, donde está el falso profeta y el anticristo. Quiere decir que la tierra como planeta va a continuar. Lo que va a pasar es las condiciones de vida que hay en ella. ¿Por qué la gente no le teme al infierno? Yo quiero que ustedes me ayuden hoy a llevar a cabo la clase. Porque estamos hablando de una realidad bastante terrible. ¿Por qué ustedes creen que la gente no le teme al infierno? Porque ahora les doy la oportunidad. ¿Por qué? Si nosotros mencionamos la mínima tormenta que venga por ahí, o algún huracán, ¿cómo nos preparamos? Hacemos todo lo que tengamos que hacer para estar protegidos. Sin embargo, hay una tremenda amenaza, la amenaza del infierno, y la gente no se preocupa de eso. A ver, hermana, ¿por qué usted cree? Porque ignoran lo que es el infierno. Lo ignoran. ¿Usted cree que la gente no esté pendiente de que hay un cielo y un infierno? Entonces usted piensa que es parte de la incredulidad. Hermana Jean. Muy bien. A ver, hermano, díganme ustedes. Pastor, muchas personas tienen, a ver, ¿cómo podríamos decir? Ignorancia. Y otros que no quieren mirar, no quieren creer, prefieren las cosas materiales en la vida que buscar de las cosas del Señor. Entonces, cuando hay temor de Dios y uno busca del Señor, uno comprende qué cosa es el infierno, y qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y entonces eso nos redarguye, eso es lo que nos enseña a nosotros a aprender Así mismo. qué cosa es el infierno. Exacto, hermana Minerva. Sí, va a decir más o menos. Ajá. Ustedes los dos son uno. Sí, pero más o menos estaban pensando en la misma idea. Miriam. Yo creo que si no hay temor de Dios, Exacto, yo pienso que hay que tener una base, y es la incredulidad. A ver, Blanca. porque si hay personas que creen, entre comillas, porque si Dios es tan bueno, entre comillas, ¿cómo van a andar? ¿Y se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo puede Dios, siendo un Dios amor, enviar a alguien a un infierno eterno? ¿Se ha hecho esa pregunta? Okay. Sí, a ver, Tony, sigan. Yo recuerdo que yo estudiaba en el Colegio La Salle, en el Colegio Católico, y se nos hablaba del purgatorio, no se nos hablaba del infierno, que era para poder tener salvación, teníamos que pasar por un purgatorio, el cual no aparece aquí en la Biblia. Para nada. Se nos prohibía leer la Biblia por su santidad Pío XII en aquel entonces, era el catecismo. O sea que era una venda en los ojos. Sí, sentíamos un temor a Dios, ¿no? Pero no lo que uno siente en este momento, cuando uno lee la palabra del Señor y comprende, y ve lo que dice la palabra del Señor referente al lago de fuego,
a que el que no busca de Dios, que no busca del reino de los cielos, va al lago de fuego. Así mismo, hermana. Que yo conozco personas, dos de ellas, que dicen que el infierno es en... Esos son, mire cuántos conceptos hay. Piensan que este es el castigo, piensan que este es el infierno. Ok, vamos entonces, ya después de haber escuchado todos esos buenos comentarios, estudiar un poco acerca de la realidad del infierno y cómo lo presenta la Biblia. En efectivo, el infierno tiene mucho que ver con el mismo Dios, con la santidad de Dios. Dios es amor y Él lo demostró en la cruz del Calvario, prácticamente sometiendo a su Hijo a un infierno, para que Él pagara por nosotros el castigo. Quiere decir que la persona que va a este lugar va por incredulidad, por haber rechazado su sustituto. Y por eso que va a este lugar. Quiere decir, Dios no envía al infierno. El hombre, por su incredulidad, va al infierno. Es muy diferente. Lo terrible del pecado es que nos separa del glorioso Dios. O sea, el hombre no está viendo el mal en el mínimo pecado, pero es tremendo rechazar a la voluntad de Dios, el gobierno de Dios, ultrajar su santidad y rebelarse contra Él. Eso es lo que es un pecado. No solamente una rebeldía contra la voluntad de Dios, sino un ultraje a su justicia y a su santidad, y eso no puede quedar impune. La santidad absoluta no puede tolerar el menor de los pecados. Sí, Dios es amor, pero eres santo y justo. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Así que cada uno de nuestros pecados se cometen contra la santidad de Dios. O sea que cada vez, esto me ayudó mucho a mí, no solamente a comprender el pecado, sino en mi lucha contra la carne y en mi deseo de santificación, que cuando uno está frente a una tentación, fíjense, la tentación no es el pecado en sí, todavía no se ha caído en el pecado. Cuando uno está frente a una tentación, uno tiene que preguntarse, ¿qué voluntad yo quiero hacer? ¿La mía o la de Dios? Si respondo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, usted va a ver que enseguida usted va a recibir la ayuda para huir, salir, deshacerse de esa tentación y no caer en pecado. Porque en toda tentación, en ese mismo momento, se ponen dos voluntades una frente a la otra, la de Dios y la mía propia. ¿Cuál de ellas yo voy a obedecer? Y ahí es donde estamos. Muchas veces por nuestra imperfección caemos, hasta en pecados de omisión, pecados que no nos damos cuenta que estamos cometiendo, pero en realidad esa es una verdad del pecado y es ultrajar la santidad de Dios. El pecado contra Dios lo obliga a vindicar su nombre y su justicia mediante castigo. Me gustan las palabras de Jonathan Edwards, que él dijo, la gloria de Dios es el mayor bien. Es el fin supremo de la creación. Es de más importancia que cualquier otra cosa. Pero hay un modo mediante el cual Dios se glorificará a sí mismo, a saber, la destrucción eterna de los impíos que glorificará su justicia. La justicia vindicativa de Dios se presentará estricta, puntual, asombrosa, terrible y por tanto gloriosa. Por eso es que el infierno es un lago de fuego. El fuego ante la santidad de Dios se demuestra como algo puro. Pues si yo les hablaba,
el fuego es algo purificador. Y no es el hecho de que las personas van a purificarse al infierno, no es así. Sino que la santidad de Dios requiere un fuego para... ¿por qué? Por su presencia que es omnipresente. El caso es que Dios no puede ser burlado por la criatura. Dios no puede ser burlado por el hombre. En todo caso, siempre tenemos que preguntarnos, ¿quién es mayor, Dios o nosotros los hombres? Es Dios. Y cuando se trata de este asunto, hermano, ninguna opinión humana va a valer. Cuando llegue ese momento, tristemente, muchos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre y no los va a poder librar absolutamente nada. El único que nos puede librar del infierno es nuestro Señor Jesucristo. Tampoco, no quiero que malentendan, porque hay por ahí un grupo sectario entre los cristianos que están predicando la existencia espiritual del ser humano antes de la creación del mundo. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso, y ahora les digo por qué lo menciono. Hay quienes creen de que nosotros los seres humanos existíamos como ángeles o espíritus antes de ser concebidos en el vientre de la madre, y que más bien el ser concebido en el vientre de la madre es una encarnación de ese espíritu que viene a la tierra. Eso es una aferración completamente antibíblica, pero está dentro de los grupos cristianos, hoy día se está enseñando. Pero lo triste de eso es que yo y Blanca estuvimos hablando acerca de eso, que también está la tendencia de creer que en una fase espiritual el hombre, después que muere, tiene oportunidad de salvarse. Y también es totalmente antibíblico, es ilógico. ¿Por qué lo dice Hebreos 9:27? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después va a juicio. Eso es lo que Dios ha establecido. No existe esa fase espiritual o esa oportunidad que Dios nos va a dar de salvarnos estando en ese estado. Ni tampoco, como mencionaba el hermano, un lugar donde uno va a purgar. Nada de eso es bíblico. ¿Sí, hermano? Uh-huh. Claro. Sí. Claro. Esos son engaños, ni las misas, nada de eso son engaños. Eso es para desviar la mente del ser humano para que no esté creyendo en la gracia salvadora de Cristo. Así que tenemos que deshacer todos esos pensamientos y centrarnos verdaderamente en un conocimiento que nos salva. Bueno, el infierno no es un estado espiritual. Primeramente, no es la tierra. La tierra puede parecerse al infierno, pero no es el infierno. ¿Okay? Ni tampoco es un estado espiritual de la persona. No, es un lugar físico. ¿Okay? Es un horno de fuego inextinguible. Un lago que arde con azufre. No sé si usted conoce que el azufre es un combustible sulfúrico que expide un humo asfixiante. Así que no se está tratando aquí solamente de un calor atormentador, sino también un ambiente asfixiante que usted no puede ni tan siquiera respirar. Eso es lo que es el infierno. Según Mateo 22:13, es un lugar, y aquí yo voy a estar mencionando algunos versículos, no los vamos a detener a leerlos todos porque no nos daría el tiempo, pero usted escríbelo porque ya nos hemos dado cuenta cuánta ignorancia hay allá afuera acerca del infierno y hay que protegerse. Inclusive yo escuché, ahora me olvidé del nombre, de un
pastor evangélico que de buenas a primeras parece que perdió a su abuela. Y su abuela no era creyente. Y él, en el medio de su dolor y sufrimiento por haber perdido a su abuela, se dijo a sí mismo: yo no puedo concebir que un Dios de amor tenga a mi abuela en el infierno. Y de ahí comenzó a predicar que Dios era amor y que Él no mandaba a nadie al infierno. Eso fue real. Y por eso que nosotros tenemos que tener el concepto bíblico, no solamente para ayudar a otras personas, hermano, pero esto nos tiene que llenar a nosotros de aprecio hacia el sacrificio de Cristo y su gracia, de mayor servicio a Dios, porque encontramos que con nada vamos a poder pagar el haber sido librados de ir a este lugar. O sea, esto nos ayuda muchísimo a nosotros en nuestras vidas espirituales. Por eso, es un lago de fuego. No solamente lo menciona aquí Apocalipsis 20:10, también Apocalipsis 19:20 menciona estas características. Y qué mejor ejemplo nos dan los volcanes, porque los volcanes, eso es lo que erutan un lago que es completamente de un fuego ardiendo. Así que, aunque fuéramos a corroborarlo, aún en la misma ciencia, podemos saber que lo que la Biblia dice es cierto. Es un lugar oscuro. Mateo 22:13 se describe como un lugar de tinieblas. ¿Dónde está localizado? En el centro de la tierra, según Romanos 10:7, pero también Efesios 4, del 9 al 10, dice cómo Jesús descendió a los lugares más profundos de la tierra cuando Él murió y fue sepultado, que fue a llevar nuestro castigo. Él descendió a lo profundo de la tierra. O sea, Romanos 10:7 y Efesios 4, del 9 al 10, muestra que es un lugar que está en el centro de la tierra. Es también un lugar de mucho sufrimiento. Mateo 13, del 47 al 50. Ustedes saben que cuando Jesús fue a enseñar al respecto, mencionó la parábola del rico y Lázaro. Y allí él mismo mostró la realidad de este tormento. O sea, que fue algo que también el Señor Jesús enseñó. Jonathan Edwards dice: la persona que está allí no va a hallar nada que alivie sus penas, no va a encontrar un lugar de reposo, no va a haber un rincón que sea más fresco que otro, jamás va a encontrar un arroyo de agua o una fuente de agua fría. Es más, ni siquiera una sola gota que alivie sus gargantas, ni una sola gota de agua. O sea que esto es verdaderamente para abrir nuestros ojos. No va a haber un momento para descansar o tomar aliento para continuar. ¿Por qué? Dice la Biblia: allí serán atormentados de día y de noche en este fuego y en este azufre. O sea que es un lugar oscuro, un lugar de sufrimiento, pero también es un lugar eterno. Es el peor de los castigos, porque es por los siglos de los siglos. Mencionaba en estos días una madre que metió a su niñita en el microwave y la cocinó. Pero usted se imagina que a usted lo metan en un horno a 400 grados. 400 nada más. Yo estoy seguro que al instante o al minuto ya usted quiere salir de ahí. ¿No es cierto? Menos de eso. Sí, que meta la mano. Sí, y son 400 grados. Y usted mete la mano, y si usted no tiene algo para agarrar, ahí mismo se quema. Mira, hermano, está quemado en su pie. Hermano, imagínense entonces un lugar que, según los mismos científicos, aparentemente son como 2000 grados Fahrenheit, y que usted esté ahí no por media hora, no por una hora, no por un día, no por un año, por los siglos de los siglos.
¿Sí? Sí. Ujú. Claro, no. No lo creen. Es por incredulidad. ¿Sí, hermano? Ajá. Sí, de ilustración, de que uno, no solamente, fíjate, vayan poniendo una cosa junto a otra, de lo que es este lugar, oscuro, de sufrimiento, eterno. Charles Spurgeon dijo, en el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de morir o ser aniquilado. No hay ni esa esperanza. Fíjense que muchas veces en este mundo a la gente les va mal, y aunque es un pecado grave contra Dios, hay personas que creen que pueden salir de su problema suicidándose. Y no saben que, al contrario, lo que se han acelerado más el sufrimiento. Porque lo que es la aniquilación, eso no existe. Por ahí hay quienes dicen que el infierno es este y que el día que uno muere uno queda aniquilado. Uno vuelve al polvo y ya, se deshace. Pero eso no tiene lógica ninguna para ser religioso ni creer en cielo y tierra, porque si el mundo consistiera de esto material y el día que yo muera soy aniquilado, pregúntese, ¿para qué ser religioso? ¿Para qué ponerse límites en lo que hago, lo que no hago? ¿Para qué estar preocupado por esto y por aquello? Si al fin y al cabo, al ser polvo y volver al ecosistema del planeta, pues ya se acabó todo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que, aunque este cuerpo puede destruirse y en efectivo puede reducirse a polvo y ceniza, el alma es eterna. Y el alma nadie la puede aniquilar. Esa es eterna, porque esa fue la que hizo Dios, la hizo a su imagen. Y por eso es que el sufrimiento es eterno. También es un lugar sumamente malo. Dice Isaías 66, 24, gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Perdón, antes de entrar al lugar malo, es ahí donde mucha gente dice, yo no comprendo cómo es, porque este tema va a continuar con el juicio eterno la semana que viene, cómo es que una persona va a resucitar, va a ser echada en cuerpo y alma al infierno, porque no se trata solamente del alma, también van a resucitar en cuerpos y en cuerpos van a ser echados al infierno. Y ahí usted se puede imaginar que esto no es un sufrimiento solamente espiritual, es también físico. Y la gente dirá, ¿cómo las personas se pueden echar a un fuego y no ser quemados o reducidos a ceniza? No tiene lógica. ¿Qué pasó con los 3 varones que fueron echados a un horno de fuego ardiendo? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se quemaron? ¿Olieron a humo? Ni tan siquiera olían a humo. Y estaban echados en un lago, en un horno de fuego a esas mismas temperaturas casi. Y allí Dios les preservó. Quiere decir que Dios tiene el poder para que una persona sea echada en el lago de fuego ardiendo y aún permanecer en sus propiedades. No. Isaías 66, 24 dice, gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Pero también es un lugar malo, y cuando me refiero a un lugar malo ya me refiero a la compañía. O sea, imagínense no solamente los demonios, pero la gente mala. Una cosa que me llama a mí mucho la curiosidad, al principio de la clase hablamos cómo el hombre no le teme a Dios. Porque si le temiera, mire, este lugar hoy estuviera que no cupiera una persona más. Pero el hombre no le teme a Dios. Parte de su incredulidad, parte de su rebeldía, parte del pecado que hay en él y de la carnalidad.
Pero a mí me asombra muchísimo que según el testimonio bíblico, los demonios creen y tiemblan ante esta verdad. Ustedes se recuerdan cuando el endemoniado gadareno, que los demonios le pidieron a Jesús ser echados en los cerdos porque ellos no querían ir a este pozo del abismo donde hay hoy día demonios encerrados. Quiere decir, ellos, a pesar de ser tan malos, creen, temen y tiemblan delante de Dios y no quieren ir a este lugar. Sin embargo, el hombre ignora todas estas verdades, prefiere que no le hablen de eso, como muchos de ustedes han comentado. Pero allí van a estar rodeados no solamente del mismo diablo, del anticristo, del falso profeta, de las legiones de demonios que existen y de mucha gente mala. Es más, todo lo que hemos dicho es poco, porque no describe en realidad lo que el Señor dice, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué va a ser un lloro y crujir de dientes? Porque también va a ser un tormento espiritual de la misma conciencia. ¿Cuántos estando ahí van a recordar las veces que se les habló del Evangelio? Las veces que se le presentó delante la gracia de Cristo y las veces que los rechazaron, que no le dieron importancia. No va a mencionar nombre, pero en esta semana yo tuve la oportunidad de ir a un lugar y presentar el Evangelio. Para mí era increíble la reacción de esta persona que estaba escuchando el Evangelio. O sea, no podía, puede ser que por prudencia o decencia no me mandó a callar y me botó de la casa. Pero su rostro mostraba lo indignante que era, lo intolerante. Ya no sabía qué hacer para evadir, no sabía qué hacer para... lo que trataba hasta la vez de interrumpir y no, sin darse cuenta que lo que se le estaba presentando delante era la misma vida. Es triste, pero esa es la situación del ser humano, que no quiere creer. Bueno, no piensen que cuando vayan a estar en el infierno van a olvidar todas esas cosas. O sea, su conciencia los va a martirizar, trayendo a su mente una y otra vez las muchas oportunidades, como si fuera una película de video, que tuvieron la oportunidad de escapar de ese lugar y le hicieron caso omiso, le hicieron poco caso o no valorizaron a Cristo. Sí, hermano. Así le pasó al rico de Lázaro. Quería que permitiera que le mojara su garganta con una gotita. Estando allí, en la verdad, estando allí. O sea que, y sin embargo, por la misericordia de Dios, Dios nos advierte, nos está advirtiendo de este lugar, nos está enseñando no solamente que es un lugar real, las características de este lugar, pero el por qué el hombre va a terminar allí a pesar de que es un Dios de amor, porque se trata de vindicar la justicia y la santidad de Dios, de eso se trata. Y aún así, el hombre no responde. Sí, hermano, usted quería decir algo. Con respecto al gusano que habla la Biblia, que el gusano nunca muere, la solución que yo miré en Discovery Channel, que descubrieron un gusano en las lavas de los volcanes. Mira eso. Que ni siquiera la lava del volcán Lo destruía. Sí, aparte de que en efectivo eso es algo muy literal, pero claramente Dios tiene poder para que la persona que sea echada allí en cuerpo y en alma, pues tenga que sufrir eternamente esa condición. Pero eso es lo que hablamos, que aún el físico, Dios tiene el poder para preservarlo en medio de esas condiciones. Y por eso fue que pusimos el ejemplo de Mesac, Cedrac y Abednego, cuando Dios les preservó de ser consumidos en el fuego. O sea que ahí vemos que en el poder de Dios, a esa ley, porque es una ley que el fuego lo destruye todo lo material, pero Dios es el que pone las leyes, el que las puede cambiar.
Ujú. Sí. Es bíblico también, hablando acerca de este tema, como dice también el Señor, que los castigos van a ser más tolerantes para unos que para otros, dependiendo a la revelación a la que hayan sido expuesta la persona. ¿No es una verdad bíblica? Es una realidad. El Señor lo dijo: más tolerante va a ser el castigo para Tiro y Sidón que para Jerusalén. Y uno puede, no sé, puede también un poco especular al respecto de que en este centro de la tierra, donde está el mismo infierno, quizás van a haber personas más profundas que otras, pero de todas maneras va a seguir siendo un sufrimiento. Solamente imagínese usted que lo echen en un pozo de 100 pies para abajo, oscuro, caluroso. Cuán desesperante es, ¿no es cierto? Muy desesperante. O sea, nada se puede comparar a ser echado al castigo del infierno. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Señor. ¿De qué nos está librando el Señor, verdad? Imagínense, y lo más terrible de todo eso es, como digo, es la eternidad. Imagínense que un ave decida trasladar con su pico toda la arena que hay en la tierra para otro planeta. ¿Qué tiempo se demoraría? Okay. Bueno, ahora imagínense que llegara a terminar. En relacionado al infierno, es como si volviera a empezar. Es eterno, de ahí no se sale más nunca, hermano. Yo quisiera hacer más énfasis todavía para que nosotros apreciemos la gracia de Cristo que nos salvó, para que nosotros apreciemos que en efectivo es un privilegio tremendo servirle, adorarlo y trabajar para Él. ¿Por qué? Porque nos ha librado de ir al mismo infierno. Ahora, sí. Claro, porque ahí estaba cumpliendo toda justicia, la justicia de Dios, vindicando la justicia. Bueno, vamos en cuanto, ya para los próximos 15 minutos que nos quedan, tratar lo que es la ley del anatema y aplicarla a la doctrina del infierno. La ley del anatema, esa se encuentra ahí mismo, que están en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que aquí vemos que el hombre puede ser anatema y puede caer en dos graves peligros: añadirle a las escrituras o quitarle a las escrituras. ¿Quiénes son los anatemas que le añaden a las escrituras respecto al infierno? Los católicos, cuando traen en sus creencias la idea del purgatorio, como muchos de ustedes mencionaron, y el limbo, la misa. Todas esas cosas es añadirle a las escrituras, porque expone como ineficiente el sacrificio de Cristo. Fíjense, si Dios crucificó a Jesucristo y Él dio su vida por nosotros, y eso es suficiente, ese es el sacrificio que Él acepta, permite para poder salvarse. Cualquier otra vía que ponga el hombre como medio de justificación o de salvación es
hacer ineficiente ese sacrificio. Por tanto, es añadirle a las Escrituras. También tenemos que decirle no a todas estas cosas, porque otros quienes añaden a las Escrituras son los budistas con su doctrina de la reencarnación. Olvide esa falsa creencia de que las personas andan ambulando en el espacio por no ser ni tan buenos o tan malos. Eso es lo que dicen, esperando por un cuerpo para reencarnar y para así irse mejorando como personas. Eso es algo absurdo. Eso es algo que ya vimos que en Hebreos 9:27 dice que no es así. El hombre, mientras que esté en la vida, tiene oportunidad de salvarse. Si no lo hace, está establecido que muere una sola vez, y después va a juicio. Y los otros que le añaden es a la aniquilación. No solo los ateos, los materialistas, creen en la aniquilación, pero otras sectas como son los testigos de Jehová, etc. Ya esto es, no añadir, los que le quitan a las Escrituras con relación al infierno. Esto no tiene sentido porque, vuelvo a explicar, la aniquilación podía servir para mí un suicidio espiritual. Piense por un momento en eso. Si la aniquilación fuera verdad, para mí pudiera ser un suicidio espiritual. En otras palabras, y eso lo predican los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos son los únicos que van a ser salvos, van a reinar la tierra y van a estar con Cristo. Imagínense que a usted le dieran la oportunidad de morir y ya, no más. Eso serviría de un suicidio espiritual. Entonces yo diría, bueno, entonces yo voy a vivir esta vida como bien me venga en gana, porque al fin y al cabo cuando yo me muera ya se acabó todo. Pero si el infierno es real, entonces la cosa cambia, porque no hay aniquilación del alma como expliqué anteriormente. ¿Para qué y por qué entonces muere Cristo? Hemos reflexionado detenidamente en el por qué Dios envió a Cristo, su Hijo, al mundo, a humillarse de la manera que lo hizo, dejar su trono en gloria, encarnar en humano, vivir en pobreza, ofrecerse en sacrificio, ser crucificado como el más vil de los pecadores, bajar al abismo. Y todo esto lo hizo para cumplir con toda justicia, para satisfacer las demandas de santidad que hay en Dios, para pagar nuestra condena, para sacarnos de sufrir la condenación en el infierno por causa de la ira de Dios y trasladarnos a un paraíso. Todo esto para que hayan opciones no puede ser. Él es la única muerte sustituta. Y Dios también lo dejó saber simbólicamente en esa pieza del altar del holocausto, que era lo primero que tú te encontrabas cuando entrabas al tabernáculo. Qué interesante eso. Fíjense que no estaba el arca de la propiciación, no estaba el altar del incienso, no era lo primero que tú te encontrabas cuando entrabas al tabernáculo, al templo. Lo primero con lo que tú te encontrabas era con el altar del holocausto, quiere decir, con el mueble que simbolizaba la justicia y la santidad de Dios, su ira y el infierno. Por eso que cuando el hombre viene a Cristo, lo primero que tiene que entender y darse cuenta es, caramba, yo estaba condenado al infierno y sin embargo Jesucristo me salvó. Sobre esa base uno construye después toda la relación con el Señor y uno crece y uno pasa de una relación antropocéntrica que es basada en uno a una relación ya más teocéntrica, o sea, más centrada en Dios y más centrada en su amor. Pero nuestra primera experiencia es cuando somos puestos delante de la justicia de Dios y saber que Dios está airado contra el pecado y lo condena. Y eso es lo que nos hace salvos, porque eso es lo que nos lleva a Cristo Jesús como creyente. Hermanos, no nos dejemos engañar ni por los ateos que niegan la existencia de este lugar, porque fue un lugar
que según Mateo 25, 41, fue originalmente preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que me enseña también a mí que ya la rebelión angelical, aunque la Biblia no menciona cuándo sucedió, en un momento de la eternidad Dios creó los ángeles, porque ellos no son eternos, incluyendo al diablo. En un momento de la eternidad, la tercera parte de ellos cayeron, no se sabe cuándo. Pero sí podemos decir que fue esa rebelión antes de la fundación de la tierra, porque ya Dios creó este lugar en el mismo centro del planeta. Y ese versículo, Mateo 25, 41, lo especifica. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Lo que pasa es que como el hombre cayó bajo la misma condenación, también está condenado para ir a este lugar. Dios nos salvó, o Dios no dio oportunidad para Lucifer y los demonios tener un plan de redención o salvación. Él sabe el porqué. Pero a nosotros los hombres, yo pienso también que ellos no fueron tentados por nada. Piense por un momento. En el momento que el diablo cae y caen los demonios, ellos no fueron tentados por nada, porque el único que existía era la santidad de Dios. De ellos mismos salió el rebelarse contra Dios. Pero el hombre fue engañado por Satanás. Eso puede haberle dado una oportunidad de redención y de salvación en Cristo Jesús. Pero el que rechaza a Cristo no tiene otra que sufrir el mismo castigo que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, hermanos, esto nos ayuda verdaderamente a abrir nuestros ojos y sobre todo a apreciar nuestra salvación. ¿Alguna pregunta o algún hermano Jesús? Todas las características de una vida Ordenada. pero ellos hablan como si todo fuera desordenado. Así, claro, no da sentido, hermano. Y a base de todo lo que hemos estudiado hoy, muchas personas que creen en la aniquilación, cómo Dios y amor pueden derrentar el infierno, pero claramente en Hebreos 10, 30 y 31 ahora claramente se ve que pisotea la sangre de Cristo, esa obra salvífica. Claro. Dice el Señor, mía es la venganza. Dice, horrenda cosa está en las manos de Dios vivo. Claro. Y muchas personas piensan que realmente el infierno es separación de Dios, pero hay algo de Dios ahí en el infierno, que es la ira y el justo juicio. Exacto, porque Él es omnisciente. Él es omnisciente y Él está presente en ira, en justicia y en santidad, y por eso que hay fuego. Por eso que hay fuego. Por eso también algunos antropomorfismos o manifestaciones de Dios fueron a través de columnas de fuego y de humo, porque el fuego es representante de la ira de Dios. ¿Sí, hermano? No, de todas maneras haga la pregunta. Uh-huh. 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 Sí, Señor. Uh-huh. 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 Sí. Claro. Va a haber un juicio para esas personas. Sí, lo que usted está diciendo, por ejemplo, es eso donde yo estaba explicando que de acuerdo a la precisa justicia de Dios,
Dios va a juzgar al hombre de acuerdo a la revelación que Él mismo le dio al hombre. Y cuando Pablo menciona ahí en Romanos 2, que menciona a las personas que puedan haber sido los más ignorantes de cualquier verdad bíblica, no por ello dejan de en sus conciencias tener escrita la ley, porque precisamente la mayoría de todas estas personas, y vamos a referirnos, puede ser a las tribus más remotas o más analfabetas que existen, sin embargo en ellos está esa tendencia a la religión y a la idolatría, que de dónde la aprenden, de dónde surge también del pecado que hay en ellos. Y por eso Dios va, eso sí, Dios va a juzgar de acuerdo a la revelación. Por eso dice, es peor conocer a Dios y ser un apóstata. Es peor conocer a Cristo y volverse apóstata, porque eso recae en doble condenación. Cuando decimos doble condenación no podemos pensar en tiempo, porque todo el que vaya para el infierno va a ser eterno. Lo que sí puede ser, a lo mejor, niveles de profundidad que hay en ese lugar, donde algunas personas van a quedar más profundas que otras. Es lo único que yo puedo especular, porque acuérdate que somos humanos y no podemos saber todo esto, pero es interesante. Diana. Vemos que para las personas que de pronto no conocieron de Cristo y hicieron una buena conciencia, hay esperanza, ¿cierto? Pero yo tengo una pregunta. Esas personas, cuando mueren, van al infierno y resucitan en la segunda resurrección, o esas personas son adoptadas como parte del cuerpo de Cristo y son levantados en la primera. No, mira, la persona que muere sin Cristo, que es sabemos que no podemos confundirnos, es el único medio de salvación que hay, antes y después. El único medio es Cristo. Esas personas en este mismo momento están en un lugar de desesperación, como estaba el rico en la parábola de Lázaro. Estas personas van a resucitar, y al resucitar entonces van a experimentar el castigo y el juicio, no ahora ya en un aspecto solamente de alma, sino también ya con su cuerpo físico. Por eso es que ellos resucitan en la segunda resurrección y van entonces al juicio divino. Pero eso va a ser nuestro próximo tema de clase, porque continuamente, ya se nos ha acabado el tiempo, continuamente tenemos aquí la exposición del gran trono blanco del juicio de Dios. Vamos a tener oportunidad de seguir haciendo preguntas y trayendo nuestros comentarios a la clase. Pero hermanos, ya para terminar la clase, no sé en qué parte de su vida espiritual, en su carrera usted se encuentre, si al principio de haber conocido a Cristo o que ya lleve muchos años en el Evangelio, nunca podemos permitir que se agote en nosotros el aprecio a la gracia que nos ha salvado del infierno. Y por eso que estos temas son tan importantes. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos. Padre, gracias, Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Hoy queremos detenernos un minuto y agradecerte, Señor, no solamente por tu sacrificio, sino por la fe y por habernos aceptado, Señor, como hijos tuyos, y por haber, Señor, abierto nuestros ojos y haber quitado nuestra venda, y porque hemos podido creer en todas estas verdades y realidades que no son, Señor, enemigas de la razón. Gracias, Cristo, por morir en la cruz por nuestros pecados. Nunca nos vamos Señor, nunca vamos a dejar de agradecerte, de apreciarte, de valorizarte y de tener esa motivación, Señor, para servirte y para adorarte por lo que mereces, y también respetar reverentemente tu santidad y tu justicia a la vez que apreciamos tu amor. Que sea motivación, Señor, para la santificación diaria de nuestras vidas. Ahora prepáranos para el culto de adoración en Cristo. Amén.